Hola gente, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar haciendo la parte 3 de la serie de algoritmos o lógica de programación. En este video les quiero traer lo que viene siendo la recursión. Eh, Este fue uno de los temas más difíciles que me costó comprender al principio, cuando empezaba a estudiar en programación. Entonces, bueno, se los quiero traer como un ejercicio. Básicamente, bueno, de forma básica, eh, se puede utilizar la recursión cuando, por ejemplo, tenemos que sacar un factorial de un número. Si no saben lo que es una recursión, bueno, básicamente es utilizar la misma función para, o sea, la función que vamos a crear la vamos a utilizar dentro de la misma función para que se ejecute nuevamente y que haga, por así decirlo, varias veces el mismo programa o ejecute la misma función varias veces. El único problema o lo único que hay que tener en cuenta en este caso es que sí o sí en la recursión, en el caso de la programación, vamos a tener que tener un stopper, por así decirlo, o una condición que nos va a permitir terminar esa recursión, porque si no hay un límite, por así decirlo, en la recursión es infinita. Entonces, bueno, lo ideal sería básicamente tener un stopper que, como digo, puede ser una condición, puede ser, bueno, algo por el estilo, un break, un continuous o un return. Y de esa forma evitamos ese bucle infinito, por así decirlo. Después, por otro lado, vamos a estar haciendo lo que viene siendo factorial. ¿Qué sería un número factorial? Bueno, un número factorial sería el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos que calcular el factorial de, no sé, de 5. Correcto. Para calcular el factorial de 5, nosotros lo que deberíamos hacer es calcular 5 por el número anterior. O sea, en este caso va a ser 5 por 4 y esto va a dar un resultado. Ese resultado, que sería 20 básicamente, este resultado ahora hay que calcularlo por el número anterior. O sea, tenemos el 4, ahora tenemos el 3. Entonces, tenemos el 3 y tenemos que ir multiplicándolo así. Después de que pasa a 60, lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces multiplica por 2 da 120. Y después de esto lo tenemos que multiplicar por 1. Pero el único problema acá es que en nuestro caso la condición stopper o la condición que va a terminar la recursión va a ser el 1. O sea, lo que vamos a hacer es que si el número actual, por así decirlo, de esa función es el 1, lo que vamos a hacer es directamente retornar el 20, sin necesidad de multiplicarlo con el 1. Porque si no, después obviamente esto no va a dar el mismo resultado, porque 1 por 20 es, 120 por 1 es 120, o sea, no hay mucha diferencia. Y el problema de esto es que si no le ponemos el stopper, esto va a seguir. Esto va a seguir con 120, después por 0 y así. Y después 120 por menos 1 y bueno, y va a ser infinito. Entonces sí o sí en la recursión tiene que haber una condición que finalice el proceso, porque si no vamos a tener problemas después. Básicamente la recursión sería como, por así decirlo, o sea, un bucle for, pero obviamente no es un bucle for, porque el bucle for itera sobre lo que viene siendo el array o la string. También la recursión es totalmente diferente porque es la ejecución de una misma función que se ejecuta constantemente hasta que, bueno, tenga una stop. Básicamente sería eso. Esto sería básicamente el número factorial. Sería la multiplicación del número por el resto de números anteriores al actual. O sea, tenemos 5 por 4, después 20 por 3, 60 por 2 y así. Y bueno, sería eso básicamente. Lo que vamos a hacer es, acá nos dice en el ejercicio, crear la función, que nos dice que se va a llamar función función, y acá le vamos a poner factorial.
Acá por parámetro va a recibir el número que estaba diciendo recientemente, que este número va a ser let número igual a 5, y vamos a ejecutar esta función factorial y le vamos a pasar número. Listo. Bueno, de esta forma ya le estaríamos pasando número, pero ahora hay que hacer básicamente el código, o sea, cómo es la recursión. Primero voy a empezar con el stopper, que va a ser la primera condición que cuando se cumpla se va a retornar y va a devolver el número en sí. Por lo tanto, ese número que devuelvo va a ser el factorial del 5. Entonces, bueno, primero lo que debemos hacer es preguntar si el número es igual a 0, igual a 1, porque ya si es igual a 1 ya no tiene sentido multiplicarlo, porque ya ahí ya termina. Entonces si nosotros le ponemos 0 y no va a tener mucho sentido, entonces directamente le ponemos 1, porque si lo dejamos en 0 se va a multiplicar por 0, nos va a devolver 0. Entonces bueno, lo ideal en este caso, como estamos usando factorial, es dejarlo que sea en 1. Entonces lo que voy a hacer acá es retornar el número directamente. Número. Y de lo contrario, el else, acá va a venir la recursión. Lo que vamos a hacer es retornar número por la misma función, o sea, vamos a reutilizar la misma función, que sería factorial, y le vamos a pasar número menos 1. Y bueno, se estarán preguntando por qué número menos 1, o sea, la función y le pasas por parámetro número menos 1. Bueno, porque como dijimos, lo que tengo que hacer yo es multiplicar el número actual, que sería 5, menos 4, o sea, los números anteriores, el 4, el 3, el 2 y el 1. Entonces por eso yo lo que estoy haciendo es número menos 1. Y de esta forma, ya con esta simple función ya estaría listo el programa. Pero les quiero explicar el paso a paso, qué es lo que está haciendo acá. Bueno, lo que está haciendo es básicamente, tenemos el número 5, pregunta si número 5 es igual a 1, no, entonces no entra en esta condición y va al else. En el else, ¿qué es lo que hace? Bueno, básicamente en el else lo que hace es retornar el número, que sería 5, por lo que me devuelva, o sea, lo que me retorna la misma función que estoy ejecutando. O sea, en este caso va a ser factorial y le paso el 4. Este factorial con el número 4 se va a volver a ejecutar, por lo tanto esta función se vuelve a ejecutar. Acá ya no voy a tener el 5 sino el 4, porque es la que se ejecutó anteriormente. Va a preguntar si número es igual a 1, como no es correcto, va a ir al else y va a hacer lo mismo, 4 por, de acá sería factorial, el número 4 menos 1 sería 3. Esto se va a volver a ejecutar, por lo tanto se ejecuta la misma función. Acá va a recibir el número 3, va a preguntar si número 3 es igual a 1, no es correcto, va al else y va a multiplicar número 3 por, y acá va a hacer lo mismo pero con el número 2, 3 menos 1, 2, se vuelve a ejecutar y hasta que una vez que el 2 se tenga que multiplicar con el 1, y acá verifique que ya 2 menos 1 sería 1, y acá pregunta si 1 es igual a 1, entonces lo que va a hacer directamente es retornar el número, que en este caso tendría que ser número que bueno, en este caso sería número 1, porque es lo que te está retornando. Entonces retorna ese número, o sea, retorna el 1, o sea, es como que antes de que el número se multiplique con lo que devuelve la función, es como que está esperando todavía. Está esperando hasta que esta función se termine, o sea, esta recursividad se termine de ejecutar completamente a través de la condición que bloquea el funcionamiento ya, o directamente lo devuelve.
Y una vez hecho eso, como esto se queda esperando, se termina la recursión y ahí empieza a devolver los valores. O sea, la misma función empieza a retornar el valor. ¿Por qué? Porque acá ya se cumplió esta condición. Por lo tanto, acá devolvería el número 1. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo. Acá vamos a tener el 2, por ejemplo. Como acá ya llegó al 1, o sea, nosotros acá ya le pusimos 2. 2 menos 1 es 1. Entonces esto devuelve el 1. Esta función me va a devolver el 1. Entonces lo que va a hacer es 2 por 1, 2. Bien. Seguimos con el otro. Esto va a ir hacia atrás, o sea, acá ya no vamos a tener lo que viene siendo por así decirlo, el 2, o sea el 1, sino que ahora vamos a tener el 2, porque es como que está volviendo a retroceder, por así decirlo, porque ya empieza a devolver cada función, empieza a retornar el valor. Entonces acá sería 3 y acá sería 2, porque es lo que me devolvió el factorial anterior. La ejecución de la función anterior. Entonces ya tenemos el 2. 3 por 2, 5. Entonces esto vuelve atrás, o sea, ya nos devuelve la función esta, el número 5. Por lo tanto acá vamos a tener el 5 y acá vamos a tener el 4. 4 por 5, 20. Esto vuelve atrás, nos devuelve el 20. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar por el número 5, que sería el último de todos, o sea, el primero que habíamos utilizado. Entonces acá sería 5 por 20 y sería básicamente 100. Entonces esto lo que me devuelve básicamente es el número 100. De esta forma. Entonces el factorial del número 5 sería el número 100. Pero bueno, esto lo tuve que ver, a ver qué me devuelve la función. Entonces esto lo voy a consolidar. Es un poco complicado de entender al principio, pero bueno, uno ya cuando lo practica muchas veces ya lo entiende. Lo que sí, bueno, ya cuando tenemos que utilizar recursión, o sea, esto es un ejemplo muy básico, pero ya cuando tenemos que utilizar recursión en árboles, por ejemplo, árboles binarios y todo eso, ahí sí se puede complicar un poco porque tenés que saber si vas a utilizar un nodo o el otro. Entonces bueno, es como que eso ya es un poco más complicado, pero bueno, eso capaz que ya lo saque más adelante en el canal. Pero les quiero traer lo básico, una función básica con recursión. Así que bueno, voy a ejecutar el programa y me devuelve 120. Bueno, yo le mandé cualquiera ahí, le mandé fruta, pero se entiende, ¿no? O sea, básicamente lo que hace es primero se genera la recursión, nosotros tenemos los números ya restados, por así decirlo, acá en la variable número, y después no multiplica hasta que la función retorne algo, porque nosotros seguimos en la condición del else. Hasta que no llegue a la condición del if, esta función no retorna nada, por lo tanto esto se queda esperando. Entonces cuando esto retorna algo, ahí sí va a empezar como si fuera una escalera, básicamente. Es como que ahí le muestro cómo sería. Tenemos 5 por en este caso no, sería por nada, así. Después tenemos 4, se queda esperando. Después tenemos el 3, se queda esperando. Tenemos el 2, se queda esperando. Y tenemos el 1. Cuando ya llega 1, cuando ya llega el número 1, la función lo que va a hacer es retornar. Como esta función ya cumplió la condición esta, retorna el número. En este caso va a retornar el número 1, porque es el que está actualmente. Entonces devuelve el número 1 y lo que va a hacer esto es lo siguiente. Va a multiplicar 2 por 1, básicamente es 2. Esto igual a 2. Esto ya desaparece porque ya esa función ya se ejecutó y ya retornó.
Y ahora vamos a seguir con el siguiente, sería 2. Sería la función que debería multiplicarse con el 3. Entonces en este caso sería 3 por el 2, sería 2 por 1, 2. Entonces acá le ponemos el número 2, que sería lo que retorna la función. Esta función, o sea, esa función que se quedó esperando hasta que se finalizara o esta condición se cumpla con otra función y me devuelve ese valor, ahí recién me devuelve el 2. Entonces acá lo que va a pasar es, se va a eliminar. Esa función ya terminó, entonces ahora se sigue esto. 3 por 2, 5. Bien, 5 por 4. Sacamos esto, porque ya terminó esa función. Esto da 20. Y por último, 20 por 5 da un resultado. Y ese resultado sería igual al factorial. Sería igual al factorial del número 5. Eso básicamente sería la recursión. Es como que primero baja las escaleras a través de las funciones, se queda esperando el valor para multiplicarse porque todavía no tiene un valor definido porque no retornó nada a la función, y cuando ya se cumple esta condición de límite y empieza a retornar las funciones su valor, ahí sí empieza a subir la escalera hacia arriba. Entonces baja primero y después sube, y cuando ya sube y termina sería el valor que corresponde a ese número para en el caso del factorial. Pero bueno, sería básicamente eso. Si yo acá por ejemplo le pongo el factorial de 8 y ejecuto, me va a dar 40.320. Yo lo que puedo hacer es buscar factorial de 8, factorial de número 8, y acá lo que me dice, a mí que me dio 40.320, correcto, y a mí lo que me da acá es 40.320, o sea, está más que bien. Si yo acá pongo el número 5, que era el que habíamos utilizado, sería 120, que es lo correcto. Pero bueno, igual ustedes pueden buscar acá en Wikipedia qué es factorial, para qué sirve. Bueno, capaz que esto ya lo hayan visto, no sé, en la secundaria o en la universidad. Pero bueno, sería básicamente este el ejercicio número 9. Y ahora vamos a pasar al último, que sería el ejercicio número 10, que es uno de los más difíciles que no se puede llegar a entender, pero bueno. Ahora vamos al número 10. Bueno, calienten los motores porque este es un ejercicio no muy difícil, pero sí un poco complicado. Básicamente lo que tenemos que hacer en el ejercicio número 10 es crear un método o una función short array que debemos crear, acá dice debemos crear la función short array, la cual debe devolver un array de strings totalmente ordenado. O sea, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un array que dice hola, hay, JavaScript, Estados Unidos, Buda, y me lo devuelve con la letra, por ejemplo, la primera hay, hola, Buda, JavaScript y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto está ordenado de menor a mayor, básicamente. Lo que tengo que hacer es preguntar la longitud de cada elemento para hacer esa verificación y de alguna forma devolver ese array con los datos ordenados. Así que bueno, lo que sí está prohibido en este ejercicio es utilizar directamente el método short, que ya viene predeterminado por JavaScript. O sea, sería por ejemplo este método short, que tenemos acá números, y podemos hacer esto, utilizar este método. No, en esta función nosotros lo tenemos que hacer totalmente de cero, todo manual y con pura lógica. Así que bueno, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, vamos a ir creando la función. Vamos a hacer función short array, que acaba de recibir el array.
Entonces, dentro de la función o sea, del ordenamiento del array, lo que vamos a tener que hacer primero es, vamos a crear una bandera, por así decirlo, o una flag, no sé muy bien cómo se dice en inglés, pero bueno. Vamos a crear una bandera que nos va a permitir ejecutar ese bucle for, por así decirlo, o bucle while en mi caso, para que cada vez que a través de una condición esa condición se ejecute, me diga si la bandera es correcta o no, o sea, si es true o false, y si es true o false, dependiendo de esa condición, el bucle while va a seguir ejecutando o no. Entonces, primero se lo voy a hacer en código y después se lo voy a explicar porque es un poco difícil de entender porque es mucho código. Así que bueno, primero lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a crear el cambio, le voy a poner cambio que va a ser igual a true, acá while cambio, que lo vamos a poner false, después un bucle, mejor lo voy a hacer de esta forma, a ver si me deja, por, ahí está, index, acá sería array .len, acá -1, ya vamos a ver por qué. Dentro del bucle for crear una condición de array sobre el primer elemento, que sería i.len si es mayor a array i más 1 .len, y si esto se cumple, vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear una bandera o un auxiliar, se va a llamar var, bueno, mejor sería el let, no var. En este caso sería aux, que va a ser igual al primer elemento de esa iteración, en este caso i. Como segundo lugar, vamos a hacer que array de la primera posición de esa iteración sea igual a el array de la segunda posición, que sería i más 1. Luego vamos a hacer que array i más 1 i más 1 sea igual a aux. Acá voy a hacer un poco de separación. Ahí está. Ahora sí. Listo. Bien. Una vez hecho esto, también lo que voy a hacer es poner que cambio sea igual a true. Y con esto finalizaríamos, por así decirlo. Bueno, acá retornar. Retorno. Lo que viene siendo el array. Ahí está. A ver, bueno, acá está mal escrito, sería return, ahí está. Y lo que voy a hacer es ejecutar esta función acá abajo, console.log de la función, y le voy a pasar, por ejemplo, el array que había dicho, que sería este. Copio esto, lo pego y le doy a ejecutar. Y como podemos ver ahí, nos devuelve el valor que yo le había contado, que sería i, hola Buda, JavaScript y Estados Unidos. Pero ahora les tengo que explicar qué es lo que hace todo esto. Antes que todo, quiero hacer un poco de espacio para que se pueda ver mejor. Bien, empezamos. Primero, creo una variable normal y corriente que se llama cambio, que es un booleano.
que me va a servir para entrar o no en el bucle while. Que este bucle while lo que va a hacer a primera instancia es hacer que ese booleano que estaba en true lo cambie en false. ¿Por qué? Porque si yo esto lo dejo como true y no pongo ninguna condición por el estilo, esto se va a seguir ejecutando infinidad de veces y me puedo traer problemas. Entonces directamente a primera instancia cambio igual a false. Eso primero. Luego, el bucle for. ¿Por qué? Porque estamos iterando sobre el array, obviamente. Y lo que estamos haciendo es una condición que pregunta si en la primera posición del array, que sería por ejemplo hola, o sea la longitud, que sería en este caso 0, 1, 2 y 3, es mayor a lo que viene siendo la segunda posición del array, que sería I, que sería 0, 1 y 2. En este caso serían dos índices y acá tenemos 3. Entonces, como esto se cumple, o sea, esta condición es que si la longitud de hola es mayor a la de I, entonces se va a cumplir esto. Bien, ¿qué es lo que hace esto? Primero, creamos un auxiliar que le guardemos el valor. Básicamente el valor no sería la longitud, ojo, esto no sería la longitud, sino que sería el valor de esta posición, que en este caso sería hola. Lo guardamos en un auxiliar. Después, a esa posición de hola, que sería array sobre i, va a ser igual a array i más 1. O sea, lo que estamos haciendo aquí es cambiar de posiciones de ese, por así decirlo, estamos cambiando la posición del elemento en sí. O sea, yo acá tenía el hola y acá le estoy diciendo que lo cambie a la posición del i. Entonces, este hola va a pasar en la posición del i, o sea, sería así. Copiamos esto, pegamos acá y hasta el momento eso sería lo que está haciendo hasta esta explicación. Pero luego lo que estamos haciendo acá es diciéndole que en la posición donde estaba el i, que sería la que actualmente está el hola ahora, esa posición va a ser igual al aux, básicamente. Entonces el componente ese, o sea el i ahora va a pasar a la posición del auxiliar, y el auxiliar ¿cuál sería? El hola, o sea el hola pasa a la posición del i y el i pasa a la posición del hola, o sea acá va el i. Es como que se intercambian de posición los dos, y de esta forma lo que estamos haciendo después es decirle que cambio sea igual a true, porque si no hubiera entrado nunca en esta condición, o sea, si por ejemplo hola no hubiera sido mayor a, por ejemplo, i, obviamente acá tendría que haber ido otra palabra si no hubiera sido el caso, este if no se ejecuta y por lo tanto directamente retorna el array, porque ya el cambio va a ser igual a false. Entonces, como acá lo ponemos en false, esto no entra más acá en el bucle y ya no se ejecuta más, entonces directamente le retornamos el array. Pero como esto es correcto, entonces lo que pasó es que entró en esta condición y ahora cambio, dejó de ser false y pasó a ser true. Entonces lo que va a pasar de nuevo es se va a volver a ejecutar este bucle, va a ser la misma condición, o sea, va a ser por así decirlo, la misma condicional del if, hasta que, bueno, se termine el bucle for. O sea, a lo que me refiero es, hasta que no termine el bucle for y no se haya, bueno, ya se hayan ejecutado todas las posiciones y todo por el estilo, cambio no va a ser true hasta que no termine el bucle for. Entonces, cuando termine el bucle for, ahí sí recién vamos a ver si el cambio es true o es false. Cuando termine el bucle for y cambio nunca fue true, entonces ahí sí no entra más en el while. Y de lo contrario, si es true, va a volver a entrar en el while y va a volver a ejecutarse el bucle for, y hasta que no termine el bucle for, así sucesivamente. ¿Por qué es esto? Bueno, les explico. Supongamos que, no sé, yo acá en vez de tener esto, bueno, acá lo voy a cambiar como teníamos anteriormente,
Bueno, supongamos lo siguiente. En la primera iteración, o sea, en el primer bucle for, lo que va a hacer es recorrer una sola vez este array. Por lo tanto, yo lo que le había dicho es que primero se iba a cambiar el hola con el I. Correcto. Bueno, esto se cambia, o sea, acá pasa el I en el hola, o sea, acá pasaría el I y acá el hola. Pero después, en la segunda iteración, por así decirlo, el hola se va a tener que comparar con el JavaScript, o sea, con la tercera o la segunda iteración. En este caso sería JavaScript. Entonces, como hola no es mayor a JavaScript, esto no se ejecuta nunca. Y lo que pasa es que va a volver a ejecutar, o sea, va a ir a la próxima iteración el bucle. Acá se va a quedar tal cual, o sea, acá no va a cambiar nada, porque hola no es mayor a JavaScript, por lo tanto esto va a quedar igual. Y lo que va a pasar acá es lo siguiente. Se va a comparar ahora JavaScript con Estados Unidos, que en este caso va a ser, si JavaScript es mayor a Estados Unidos, no. ¿Por qué? Porque la longitud de Estados Unidos es mayor. Entonces, esto nunca cambia porque JavaScript es menor a la longitud de esta palabra. Entonces, esto se queda tal cual. Esto se vuelve a quedar en su posición y pregunta de nuevo. Si Estados Unidos, acá, si Estados Unidos es mayor a Buda, correcto, es mayor. Entonces lo que va a hacer esto es cambiarse. Esto se cambia acá y Estados Unidos se cambia al final. Pero el problema, como estamos viendo, es que todavía no está ordenado lo que viene siendo el array. O sea, está ordenado la primera parte, pero ya cuando empezamos a ver JavaScript con Buda, todo eso, o Estados Unidos, no está ordenado. Por eso es lo que estamos utilizando el while, porque si cuando termine el bucle for, en alguna de las iteraciones del array es correcta, me lo va a cambiar en true, ¿no? Bueno, me lo cambia en true, termino el bucle y si esto ya fue true, va a volver a ejecutar esto. Por lo tanto, como eso es true, todavía el array no está ordenado. ¿Por qué no está ordenado? Porque como podemos ver acá en el primer recorrido no se ordena completamente, se ordena una parte nomás. Entonces, hasta que esto no termine de ordenarse completamente, o sea, hasta que esta condición no se deje de ejecutar, o sea, hasta que no se ejecute más esta condición, no va a dejar de hacer bucle while. Una vez que esto ya, de la cantidad de veces que se ejecutó el while con el bucle for, y ya haya ordenado completamente el array, lo que va a pasar es que ahí ya esta condición ya no se cumple más, porque ya no va a haber un número anterior mayor al siguiente, o sea, digo, la longitud de la string no va a ser mayor al siguiente porque ya va a estar todo ordenado y por lo tanto no se va a ejecutar esta condición y nunca va a cambiar a true. Entonces ahí sí va a terminar como se quedó en false. Acá sale el bucle while y como pregunta si cambio es false, entonces no entra más y termina. Cuando termina ese bucle me devuelve acá al final el array. Básicamente sería eso. Bueno, se me complicó un poco explicarlo, hasta me trabé un poco, pero bueno, espero que se haya entendido. Y por otro lado, se estarán preguntando por qué puse array.len-1. Bueno, esto lo puse porque nosotros cuando hacemos este tipo de condiciones de comparar dentro de un mismo array una posición sobre una posición superior, o sea, i más 1, siempre hay que ponerle el -1 sobre la longitud, o sea, sobre el último elemento, porque esto va a seguir ejecutándose infinidad de veces. Imagínense que nosotros, no sé, en este caso tenemos 0, 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 posiciones. Pero imagínense que si nosotros no le ponemos el -1, lo que va a pasar es que el stop no va a estar acá. Entonces esto va a seguir. Va a preguntar si la posición 4, que es la última, la longitud es mayor a la posición 5. Y como la posición 5 no existe en el array, básicamente, esto nos va a devolver un error.
o no va a pasar algo raro. Entonces, por eso es muy importante poner en este tipo de condiciones, cuando estamos utilizando el +1, el -1, o utilizamos dentro del mismo array las posiciones para verificar si una es mayor a otra. Bueno, siempre utilizar el punto len -1 para la última posición y poner un stop para que no siga infinitas veces. Pero bueno, sería este el ejercicio número 10. Es un poco complejo, la verdad. A ver, vamos a ejecutar el programa. Y bueno, no ha cambiado nada, está todo correcto. Como podemos ver, dice hi, hola Buda, JavaScript, Estados Unidos. Todo correcto. Pero imagínense que no sé, a mí se me pinta ponerle al último una palabra muy larga, no sé. Así. Le ejecuto. Y como podemos ver, me lo ordena correctamente, no hay ningún problema. Si yo quiero, no sé, ponerlo al final, venir acá y ponerle así, bien larga, y le ponemos una coma y lo ejecutamos, podemos ver que está todo correcto. Tenemos el I, el LOL, el Buda, JavaScript, Estados Unidos, y tenemos las palabras largas. Y la más larga que sería esta. Pero bueno, sería eso los ejercicios que le quería traer en el video de hoy. Son un poco, más que todo este, es uno de los más complejos que a mí me costó muchísimo entender cuando había hecho el pre-course, que se le llama en la academia que estudié. Que bueno, para mí fue muy difícil porque era el comienzo de cuando empecé a la programación, pero bueno. Espero que les haya servido este video, lo puedan poner en práctica. Y bueno, más adelante voy a seguir sacando más de este tipo de video. Y también capaz que vaya sacando algún otro de recursión para ver el tema de árboles binarios y todo por el estilo, que eso, bueno, eso también está bueno para la lógica. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima.